maestros, maestras que hoy día se dan cita a este segundo encuentro como jornada sobre el aprendizaje de la matemática. Mientras todavía tenemos personas que van ingresando a esta sala, vamos a, por favor, pedirles a los participantes que ya se encuentran ir apreciando las maravillas y los encantos paisajísticos de nuestro hermoso valle. Ahí tenemos las hermosas imágenes, vamos contemplando mientras esperamos el ingreso del resto de participantes. Se queja también. El volumen de esto
Nada de eso. Allá, anda para allá. Buenas tardes con todos y cada uno de los maestros y maestras que hoy se dan cita a este segundo conversatorio virtual organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari, Quimbiri, Villa Virgen. Desde la región Cusco, Laujel, Pichari, Quimbiri, una vez más con todos los maestros y maestras de nuestro territorio nacional en esta segunda actividad de carácter netamente pedagógico. Bien, una vez más reiterarles a todos y cada uno de ustedes el saludo a nombre de la UGEL, Pichari, Quimbiri, Villa Virgen, y darles el agradecimiento por vuestra participación a esta segunda conferencia virtual denominado El aprendizaje de la matemática en el marco de la emergencia sanitaria, organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari, Quimbiri, Villa Virgen. Para dar inicio a este segundo conversatorio, vamos a dar paso con las palabras de bienvenida a nuestros participantes a cargo del señor director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari, Quimbiri, Villa Virgen. Nos referimos en la persona del profesor Claudio César Rivera Poma. Adelante, señor director. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, profesora Santa Lucía, organizar el evento con el maestro Jorge Coraya Cheja. Bien, a todos los invitados, veo que ya estamos en 341 invitados. Mi saludo como director de la UGEL Pichari, Quimbiri, Villa Virgen. Quería empezar con una reflexión. Nosotros como seres humanos, el 25% de todo lo que nosotros asumimos como energía, ese 25% se invierte en el pensamiento, en el pensar. Mientras que para otras especies, vamos a poner un chimpancé, para poder pensar solo necesita el 8%. Ese chimpancé no podría conversar con nosotros, pero de un par de brazadas nos puede hacer pedazos. Esa es la diferencia de nosotros como seres pensantes con otras especies animales. Nosotros invertimos mucho de la energía en pensar. Y cuando hablamos de pensar, a veces uno de los conocimientos más abstrusos, que se nos complica más y tal vez luego, es la matemática. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a la doctora Mabel García, ¿no? Tenemos que tener muy presente que enseñar matemática marca la vida. Todos los ingenieros que lo son como tal es porque tuvieron habilidades matemáticas bien desarrolladas mientras era su educación básica regular. Luego aparece también otro señor que es Francisco Mora, mucho más actual, que nos habla de neuroeducación. Y miren lo curioso, ¿no? Él sostiene que uno aprende solo aquello que ama. ¿Y cuántos de nuestros estudiantes tienen mucho rechazo a la matemática? Entonces, si esto es una constante en su vida superior, si es que llega a la educación superior, la matemática va a ser algo complicado, al menos para ellos. Nosotros, como UGEL Pichari, Quimbiri, Villa Virgen, nos quitamos hoy la etiqueta de estar en el Brain, una zona X, qué sé yo. Eso ya cambió. Nosotros estamos avanzando en educación, porque ustedes, maestros, están educando a una nueva generación que tiene que cambiar muchas cosas, entre ellas esos clichés que nos dan tanto perjuicio. Nosotros tenemos ahora que hablar de que tenemos que empezar a construir conocimiento. Y si hablamos de educación como sistema estandarizado, creo que la UGEL tiene una responsabilidad ahí, y hemos querido para esta ocasión invitar a una persona de tanta catadura académica. Vamos a escuchar a la doctora Mabel, y seguramente vamos a seguir con ese círculo de conversatorios, seminarios y también talleres que vamos a tener como UGEL para mejorar la capacitación también de ese elemento tan importante en el desarrollo educativo que es el maestro, en ustedes, nuestros maestros. Espero que sea esta tarde buena para aprender a todos lo que hemos venido con las ganas de aprender algo nuevo, y sean bienvenidos en este evento de cómo enseñar matemática en un entorno de emergencia sanitaria.
Que todo vaya bien. Bendiciones de parte de mi Padre Celestial. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por el pase. Muy agradecido, señor director. Las palabras de bienvenida a cargo del señor director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Pichari, Quimbiri, Villa Virgen. Bien, antes de dar inicio propiamente a esta actividad pedagógica, vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados a la sala que por favor puedan apagar sus audios, asimismo, por favor, los celulares ponerlo en vibrador para no tener ningún tipo de interrupción. Muy bien, asimismo, damos a conocer la dinámica de esta actividad de esta tarde. Bien, la doctora Mabel Rodríguez tendrá la participación aproximada de unos 40 minutos en el tema del aprendizaje de la matemática. Luego de la exposición tendremos otros 40 minutos, una rueda de preguntas por parte de nuestros participantes. Mientras se va desarrollando la exposición, nuestros invitados, por favor, pueden estar haciendo sus preguntas a través del chat del Zoom, así como en el Facebook, a los que nos siguen en el Facebook. Muy bien. Seguidamente, damos a conocer a nuestra invitada especial desde la hermana República de Argentina, conectados vía el Zoom y vía el Facebook, con la doctora Mabel Rodríguez. Vamos a dar a conocer la trayectoria profesional y académica de la doctora Mabel Rodríguez. Es licenciada en matemática y doctora en la Universidad Nacional General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, en el área de matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Su desempeño como investigadora, docente en el área de matemática del Instituto de Desarrollo Humano de dicha universidad. Actualmente dirige la especialización en didáctica de las ciencias en dicha universidad y el profesorado de educación superior en matemática. Sus líneas de investigación son didáctica de la matemática y formación de profesores de matemática. Actualmente dirige el proyecto Conocimiento Matemático y Didáctico en la formación de profesores de matemática, radicado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Docente de Matemática 1 y 2, Análisis Matemático, Residencia 2, entre otras, del profesorado de Matemática. Sus temáticas de investigación de interés actual, entre otras, son el desarrollo de habilidades matemáticas, el conocimiento matemático y el didáctico del profesor en formación, el uso de tecnologías en la clase de matemática, la resolución de problemas, la interpretación de textos en el lenguaje matemático. Es autora de libros en educación matemática, así como de numerosos artículos de investigación en revistas nacionales y extranjeras. Ha dictado capacitaciones y cursos de posgrado, presenciales y virtuales, y ha presentado ponencias y conferencias en instituciones nacionales y extranjeras. Ha dirigido y dirige a tesistas de doctorado, maestría, especialización y licenciatura. En todo caso, con ustedes, la doctora Mabel Rodríguez. Adelante, doctora. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la invitación para sumarme a este conversatorio, para pensar juntos en la enseñanza de la matemática en este tiempo tan complicado que nos toca compartir. Así que, si me pueden habilitar el compartir pantalla, arranco con la presentación y les comparto. ¿Sí? Sí, en unos momentos. Okay. Muchas gracias a todas las personas que vinieron, a todo el equipo allí de la UGEL que estuvieron trabajando para hacer este encuentro posible. Ni siquiera. Y a las autoridades, bueno, que me contactaron y acá estamos, gracias a esa invitación. Ahí estamos. Pero atrasándose, no sé cuántos meses atrasado y no vino tantas preocupantes pruebas. ¿Se ve ahí? Ahí ya te vino. No, pero envía, apenas está. ¿Se ve bien? Sí se ve, sí se ve. Silencio, Profesores. Sí, se ve, doctora. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como decían, yo trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento
Es una universidad que queda a 45 kilómetros de la capital federal, en el conurbano bonaerense, una de las zonas actualmente más afectadas por la pandemia y que estamos en cuarentena y probablemente endureciendo la cuarentena. Les quiero contar un poco cómo pensé en la organización de esta presentación cuando recibí la invitación. Me gustaría hacer una especie de encuadre en el que podamos distinguir lo que es la enseñanza virtual y la semipresencial respecto de esta distinción de la actualidad, de la enseñanza que nos toca en estos momentos. Quisiera compartir un posicionamiento general sobre cómo pensar en la enseñanza de la matemática. Hablas incoherencia, no respondo, no está en el trabajo. Hay mucho ruido de fondo, no sé si se podrá, no sé, Mijail, si vos no podés mutear a todos directamente. No sé, Mijail, si me escuchás. Doctora, si pudiera usted hacerlo, porque como el hospedador lo tiene... A ver, ¿ahí estamos? Ahí estamos, ¿no? Bueno, espero que sí. Entonces, retomo un poquito cuál es el plan de la presentación. Sí, disculpen, pero tenía como mucho ruido de fondo y no podía poner atención en la organización del trabajo. Entonces decía, primero quisiera dar como una especie de encuadre teórico para que podamos yo no sé cómo será la industria, cómo te va a juzgar, te va a poner, los si tipos no de sé, enseñanza, es una la sorpresa, virtualidad, la semipresencial y la sí, actualidad, un posicionamiento general este me sobre suena cómo raro, pensar porque yo, en la mira, no, así enseñanza de como la se ve, matemática. no me siento seguro, ¿ah? Vamos a ver en Un ecografía, vínculo si se entre el ve, ya posicionamiento hemos de la hablado enseñanza de la cosas, sí, matemática y lo que ocurre es actualmente, bendición de Dios, y finalmente una serie de ideas para la enseñanza de la matemática en la actualidad, y después pasamos a las preguntas y a contestar un poco lo que podamos de ahí. Respecto del encuadre teórico, yo quisiera que distinguiéramos o que tomáramos algunos ejes para pensar en estas tres modalidades de enseñanza que son estudiadas y conocidas: la presencial, la que vivíamos hasta hace un tiempo atrás, la semipresencial o aprendizaje híbrido, el e-learning o aprendizaje virtual, y lo que estamos viviendo hoy, que uno podría clasificar como clases virtualizadas o clases en una situación de excepcionalidad. Elegí algunos ejes para que pensemos cómo es que se da la enseñanza de la matemática en cada diferencia entre estas modalidades previamente existentes a la pandemia, la presencial, la semipresencial y la virtual, respecto de la enseñanza de la matemática que nos toca vivir hoy en día. Un primer eje para esta comparación tiene que ver con el contexto donde nosotros damos clase. Cuando trabajamos en la presencialidad, nuestro contexto, nuestro espacio físico es el aula, el salón de clases. En esa aula nosotros disponemos de los recursos, elegimos con qué recursos trabajar. En el caso de la virtualidad completa, los estudiantes tienen conectividad, cuentan con equipos, los docentes cuentan con equipos, se decide cómo se trabaja en la virtualidad, si de manera sincrónica o no sincrónica. La semipresencial combina encuentros presenciales en un aula o en un salón que se especifica, y un trabajo en la virtualidad que puede darse sincrónico o no sincrónico, por aulas virtuales, por campus, por Telegram, por celular. En esta actualidad virtualizada, en esta actualidad en donde las clases se nos metieron en la casa, el contexto cambió absolutamente. Es decir, ya no tenemos un espacio físico común y estamos imaginando estudiantes que están en sus casas con o sin conectividad, con o sin equipos, con la posibilidad o no de hacer algún tipo de trabajo sincrónico, y lo mismo los docentes. ¿Qué pasa con los recursos? Fíjense, cuando uno piensa en la enseñanza presencial, el profesor decide cuáles recursos les alcanza a los estudiantes. ¿Uso pizarrón? ¿Uso biblioteca? ¿Llevo libros al aula? ¿No llevo libros al aula?
habilito el trabajo en una biblioteca, considero o no la inclusión de computadoras, de celulares, puedo dar trabajos domiciliarios, es decir, el docente configura esos recursos. En la virtualidad, en la absoluta virtualidad, o sea, cuando uno concibe la enseñanza en la virtualidad, se cuenta con computadora y con conectividad. La semipresencialidad nuevamente combina ambos tipos de recursos. Los recursos que utilizo cuando me encuentro en presencia con mis estudiantes y todos los recursos que tienen que ver con la virtualidad. En nuestra excepcionalidad, en estas clases que estamos dando de manera excepcional, los recursos son absolutamente diversos y dispares. Vamos a tener estudiantes que tal vez no cuentan con computadora, que los padres no cuentan con celular, que no tienen conectividad. Se nos desvanece esos elementos o esos recursos comunes con los que uno cuenta en las otras tres modalidades: presencial, semipresencial o virtual. ¿Qué pasa con los objetivos que el docente se plantea? Cuando el docente piensa en la clase de matemática, el docente establece para sus alumnos algunos objetivos de aprendizaje. Es decir, pienso qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan. Uno siempre pretende que algunos de esos objetivos en algún momento sean cognitivamente exigentes, es decir, hagan una apuesta interesante, hagan una apuesta alta para que el alumno se lleve algo valioso de la enseñanza de la matemática que le estoy ofreciendo. En nuestro caso de excepcionalidad o de clases virtualizadas, en muchos casos los objetivos han virado, al menos conviven, con objetivos más de tipo de acompañamiento a los estudiantes que están en sus casas, con sus familias, viviendo situaciones complejas, tal vez complejas de espacio, de salud de parientes, de muchas personas en una misma casa. Entonces, ahí aparece un matiz que es absolutamente diferente a cualquiera de las otras tres modalidades, en donde el foco lo tenía puesto y lo tengo puesto en la enseñanza de la matemática y en el aprendizaje de mis alumnos. En esta situación se suma esta cuestión de acompañamiento que a veces podría o bien hacer virar absolutamente mis clases de matemática a clases que ya casi que pierden el contenido de matemática y se focalizan solamente en el acompañamiento, o que lo combinan, o que combinan objetivos de acompañamiento con objetivos de matemática. Yo quisiera en esta charla que tratemos de imaginar que no voy a abandonar todos los objetivos, no voy a abandonar los objetivos de matemática solamente por el acompañamiento, pero sí voy a incluir, pensar que ante todo tengo que conservar a los alumnos para que cuando alguna normalidad vuelva a escena, los recuperemos y vuelvan a clase. ¿Qué pasa con las estrategias didácticas? Con lo que el profesor utiliza cuando da clase, en la presencialidad, en la semipresencialidad y en la virtualidad. El docente planifica, elige actividades, piensa qué interacciones le va a proponer a sus alumnos, si va a haber trabajo en grupo, si va a haber trabajo de a pares, si va a haber interacción con el docente, y organiza los tiempos. El docente organiza qué tiempo le da a cada actividad, cómo son las puestas en común, si quedan a cargo del profesor, de un estudiante. Bueno, en la virtualidad, extrema virtualidad y pura virtualidad, por decirlo de alguna manera, pasa similar. El docente planifica su trabajo, decide cómo cada uno de los sujetos que está cursando en la virtualidad va a trabajar, con quién va a trabajar, cómo va a hacer, cómo va a compartir sus producciones, y establece los tiempos. En nuestra situación de excepcionalidad, en las clases virtualizadas, esto se desdibuja, porque el profesor, por más que tenga una intención, por ejemplo, de hacer interactuar a los estudiantes, o él interactuar con los estudiantes, los tiempos que cada uno de los estudiantes juegan en sus casas, en sus familias, en función de la situación en la que estén, puede ser que cambien. Entonces hay que pensarlo levemente diferente. Sigo con esta comparación y sigo con los ejes. ¿Qué pasa con el seguimiento a los estudiantes? Con algún tipo de forma que el profesor tiene de saber cómo están aprendiendo los alumnos. Cuando estamos en clases presenciales,
el profesor recorre los bancos, mira las caras suelen ser muy expresivas de los alumnos, observa las respuestas, ve quién interactúa y quién no, mira carpetas, es decir, es mucho más fácil hacer el seguimiento de los alumnos en ambientes de presencialidad. En la virtualidad absoluta, y lo semipresencial luego combina esto, el seguimiento también se hace y es más costoso porque uno tiene que estar registrando qué es lo que los estudiantes hicieron, si intervinieron, si no intervinieron, si hicieron las entregas que se pedían. En nuestra actualidad, el seguimiento a los estudiantes se complica y tiene un poco que ver esta complicación con la forma en la que el profesor logra contactarse con los estudiantes. En función de cómo el docente logre contactarse con los estudiantes, va a poder elegir algún tipo de seguimiento que le sea apropiado. En general, cuando uno piensa en la enseñanza de la matemática, uno piensa en que el rol del alumno sea un rol activo, y un rol activo no significa que el alumno esté constantemente haciendo cosas, porque podría estar constantemente haciendo cosas rutinarias, y no es la idea. Es un ser activo por tomar decisiones, por enfrentar la resolución de ciertas actividades y que el propio alumno decida cómo resolver, qué camino utilizar. O sea, es como una pretensión, una meta, una parte de los posicionamientos que uno tiene cuando piensa en la concepción actual de enseñanza de la matemática desde el punto de vista constructivo. Las interacciones también el docente las diseña en qué momento trabajan entre pares, cómo son las interacciones entre los estudiantes, cómo se hacen las puestas en común, y esto en nuestra actualidad virtualizada también se complica, y tiene en parte que ver, no tanto con la decisión del profesor de qué es lo que quisiera que ocurra con sus estudiantes, cómo quisiera que interactúen, sino en cómo los recursos que esos estudiantes disponen, los tiempos que cada uno tiene insertos en sus familias, permiten generar ese tipo de interacciones. Y por último, todo lo que tiene que ver con la evaluación y acreditación. Uno, antes de esta situación, había diseñado instrumentos de evaluación, el sistema de acreditación, qué conocimientos mínimos le pide un estudiante para decirle pasó este curso o aprobó este curso, y había atrás toda una elección de tiempos, de en qué tiempo el estudiante se espera que alcance ciertos objetivos que le van a permitir acreditar, que acá se diluyen en alguna medida por la situación en la que estamos. Entonces, si uno mira en paralelo estos ejes, aquí están los ejes que acabo de mencionar, y aquí están las modalidades de enseñanza, las 3 estándar y la actual extraña de las clases virtualizadas, claramente no estamos ante unas clases virtuales, no estamos dando clases virtuales, estamos ante clases virtualizadas, estamos dando clase utilizando o a través de recursos tecnológicos, pero no estamos concibiendo una enseñanza como la concebiríamos si diseñáramos un curso virtual. Esta es una primera distinción que me interesa resaltar fuertemente, porque en muchos ambientes se escucha que ahora los docentes dan clase virtual, y eso en realidad es como una mala interpretación de lo que significaría dar clases en la virtualidad. Estamos haciendo lo mejor que podemos en esta situación que nos ocurrió, que devino, que es que nos tocó dar clase en este contexto, que de un día para el otro tuvimos que contactarnos con nuestros alumnos a través de recursos tecnológicos. Las clases virtuales, desde mi perspectiva, deberían conservar el posicionamiento sobre la enseñanza de la matemática, y en estas circunstancias de clases virtualizadas, yo diría que hagamos el intento porque algo de ese posicionamiento se conserve. Al menos lo voy a intentar con toda la energía. Si después veo que la situación no me da y no lo puedo sostener, por ahí giro más hacia la cuestión como de las emociones y del acompañamiento, que en este momento también es muy difícil y que nos toca sostener. ¿Cómo pienso en la enseñanza de la matemática?
¿Cómo se concibe la enseñanza de la matemática en un enfoque tradicional? En general, el profesor piensa, ¿qué voy a dar mañana? A ver, mañana, ¿qué voy a dar? Ah, mañana me toca trabajar con cuadriláteros. Ajá. El foco está puesto en el docente. El docente piensa qué es lo que él va a dar en la clase que sigue, en la clase próxima. Los enfoques constructivistas invierten un poco esta forma de pensar, y lo que el profesor hace es pensar en qué es lo que quiere que sus alumnos aprendan. Entonces, en lugar de pensar qué voy a dar mañana en la clase, el profesor piensa qué quiero que mis alumnos mañana aprendan en mi clase. Se invierte el foco, se invierte la lógica de pensar cuáles ejercicios me gustan, qué voy a dar mañana, cuánto tiempo le voy a dedicar a tal cosa, versus, o sea, en este cambio de enfoque, qué quiero que mis alumnos aprendan. Una vez que decidí eso, ¿qué les propongo para que aprendan esto que estoy diciendo que tienen que aprender? Esta forma, este invertir la forma de pensar permite no pensar que voy a exponer, no salir a buscar ejemplos o ejercicios y pensar cuánto tiempo le dedico a cada cosa, no seleccionar primero las actividades y sobre todo no echarle culpas al estudiante cuando uno dice, pero no aprendió esto, no aprobó esto, es su problema porque no estudió para hoy. ¿Qué más? Fíjense esto, cuando uno conoce el contexto, uno sabe con el grupo de estudiantes que está trabajando cuáles son sus conocimientos previos, cómo vienen acostumbrados a trabajar, si vienen acostumbrados a trabajar en grupo o no, si son más bien solitarios, si usan calculadora o no, si utilizan algún recurso como un libro, si tienen o no acceso a internet o lo que sea. El profesor establece esos objetivos en términos de metas, de lo que quiero que mi alumno aprenda. Piense entonces qué hacer. O sea, ¿cómo hago que mi alumno aprenda eso? Me toca entonces elegir o diseñar consignas, elegir la forma de trabajo que les voy a proponer, con qué modalidad voy a jugar en la clase, y esto me obliga a contestarme la pregunta, ¿qué es lo que voy a proponer en mi clase de mañana para que mi alumno aprenda esto que acabo de decir que tiene que aprender? Fíjense esto, si uno pone una meta valiosa, si uno elige objetivos que entiende que son valiosos para el estudiante, lo pienso así, o sea, pienso, ¿qué es lo valioso, qué es lo mejor que yo podría hacer que mis alumnos aprendan? Pongo ahí una meta valiosa, después me toca contestarme esta pregunta. ¿Qué voy a proponerle a los alumnos para que alcancen esa meta? Y se dan cuenta que cuanto más alta esté la vara en las metas que le pongo a los estudiantes, más difícil se hace la tarea para el profesor, porque tiene que lograr que sus alumnos alcancen alguna meta valiosa. Yo suelo decir que en algún momento uno tiene que elegir o tiene que tener en claro ¿qué es lo valioso que mi alumno se lleve de mi curso de matemática? ¿Qué es lo irrenunciable? ¿Qué es lo que no puede pasar que termine el curso y no haya aprendido? Y ahí uno le pone todas las fichas. A partir de ahí uno implementa, uno gestiona la clase, recaba datos para no quedarse en las impresiones de la clase me salió bárbara, me encantó cómo me fue la clase, y tener algún dato un poco más contundente para poder evaluar mi propuesta, para poder evaluar este paquete de decisiones de cómo para mi contexto puse objetivos, decidí qué hacer y cómo me fue en la gestión de la clase. Fíjense con un esquema gráfico, cómo estos hombrecitos son los profes, cómo el docente se pone una meta, decide una meta pensando en sus estudiantes, no hay un camino aquí trazado, el profesor traza o delinea un camino, lo recorre y luego es el mismo profesor el que evalúa todo ese paquete. O sea, evalúa desde esta elección de metas, el camino, y esta como estrella que hay ahí en el fondo sería el contexto en el cual el profesor se puso la meta, trazó un camino y evalúa luego de transitarlo cómo le funcionó. ¿Qué vínculo encuentro yo entre este posicionamiento respecto de la enseñanza de la matemática y esta situación actual que se está dando? Fíjense esta situación.
En las clases presenciales, nosotros tenemos nuestros alumnos y el docente decide y determina qué recursos, qué tiempos y con qué interacciones maneja las clases presenciales. Es decir, el docente configura el contexto, decide si les da o no libros, si les da o no instrumentos geométricos, si permite o no el uso de las calculadoras, dispone de los tiempos. El tiempo de trabajo se juega en la clase y se juega de la mano de la decisión del profesor y establece los tipos de interacciones. ¿Qué pasa en la virtualidad? O sea, en las clases netamente virtuales. Cada alumno tiene su contexto. Yo es probable que nunca los vea a esos alumnos. Sin embargo, hay elementos en común. Hay elementos en común en los contextos de todos los alumnos que permite que el profesor que da clase en este contexto también configure el trabajo, también decida con qué recursos van a trabajar los alumnos, qué tiempos le van a asignar a cada una de las actividades y con qué interacciones. Se saben los requerimientos, el estudiante se anota en un curso virtual, el profesor ofrece un curso virtual o se ofrece como profesor de un curso virtual. Esto no es lo que nos pasó. Nosotros estábamos dando clase presencial, no habíamos concebido una clase, un curso virtual, y los estudiantes no se habían anotado a un curso virtual. Entonces, claramente la situación es diferente, y para hacer la gráfica, como para que se lleven la idea gráfica de la situación en la que estamos, que son estas clases virtualizadas, la situación es esta. Cada uno de mis alumnos tiene un contexto, y entonces el problema grave que tenemos nosotros y sobre el que tenemos que trabajar es que no podemos configurar ese contexto. Muchos profes no saben de qué recursos disponen sus alumnos. No saben si tienen libros, no saben si tienen calculadora, no tienen idea si tienen conectividad, no pueden configurar los tiempos, no saben de qué tiempo sus alumnos cuentan para el trabajo, no saben si pueden hacer un trabajo individual, conjunto, con un compañero, y lo mismo con el tipo de interacciones. Entonces, en esta excepcionalidad, cada uno de nosotros, cada uno de los profes que estamos dando matemática, va a tener una situación absolutamente distinta por cada curso que dé, porque cada curso tiene su grupo de estudiantes, y ese grupo de estudiantes, cada uno va a tener un contexto. Entonces, ni siquiera va a ocurrir que lo que hice para un grupo me funcione para el otro, porque los contextos son diferentes. Y entonces, lo que nos pasa es que nos va a tocar pensar qué hacer y qué proponer en cada uno de los cursos que tenemos en función de lo que conozcamos del contexto de nuestros estudiantes. Entonces, fíjense que esta forma de pensar en tengo un contexto que es esa estrella, propongo metas, trazo un camino y evalúo cómo me funciona, me obliga a esto, me obliga a conocer cada uno de los contextos. Y para cada uno de esos contextos, pensar qué respuesta voy a ofrecer. Es decir, me toca conocer el contexto de mis alumnos, de mi materia, de los martes a la mañana. Para ese contexto, me contesto qué objetivos me propongo como metas, qué propuesta hago y cómo evalúo y ajusto la propuesta. Fíjense que la forma de pensar en la enseñanza, aunque estemos en esta situación de excepcionalidad, es la misma que cuando estábamos en la presencialidad. Exactamente la misma. En la presencialidad yo conocía a mis estudiantes, me era más fácil conocer el contexto, conocía lo que sabían, lo que disponen, lo que no, y tenía la ventaja de configurar ese contexto. En este caso me toca conocer los contextos de mis estudiantes y pensar ante esa situación dispar que tengo, qué objetivos serían factibles de ser planteados en términos de aprendizaje de los alumnos, qué propuesta hago. No es lo mismo si tengo a todos mis alumnos que acceden a internet y pueden tener una clase sincrónica que si no tienen nada más que el celular de los padres. Y entonces, a partir de ahí, diseño, establezco los objetivos, diseño la propuesta, evalúo y eventualmente ajusto.
esto. Lo que les quiero mostrar es que uno lo piensa de la misma manera. ¿Me va a costar más conocer el contexto? Sí, absolutamente, porque voy a tener que ir preguntando y saber cómo es la situación de cada uno de mis alumnos. Y esto, para cada uno de los cursos que uno tenga, es más costoso, pero es la misma manera de pensar. Algunas ideas. Cuando uno piensa en un encuentro en esta situación de virtualidad, uno imagina que cada encuentro tenga como un hilo conductor, como poder pensar un esquema completo por encuentro, por dar una idea. Ah, me pasé un cachitín. Ahí, por dar una idea. Supónganse que uno dice, bueno, yo una vez por semana me contacto con mis estudiantes y les hago un plan de trabajo para la semana. Diseño un esquema completo para ese encuentro, con un inicio en el que le hablo a mis estudiantes. El hablo puede ser desde te grabo un audio por WhatsApp o por Telegram y te cuento cuál es el plan de esta semana, a te grabo un videito y te lo mando, si tenemos algún otro tipo de conectividad también, o por escrito, donde lo saludo y le digo lo que se espera para esta semana, un desarrollo en donde uno le propone ciertas cosas, eventualmente ir a mirar tal cosa, leer esto, resolver tal ejercicio, tratar de contactarte con tus compañeros y un cierre. Se incluyen las actividades y las indicaciones de lo que se espera lograr y cómo van a responder, cuándo y por qué día. Todo esto puede darse en audio, video, por escrito, es decir, el audio de un WhatsApp, si tuviera a mis alumnos conectados por WhatsApp, los saludo, les digo cuál es el plan de esa clase, qué es lo que van a tener que hacer, si tienen que trabajar de a pares, se contactan por WhatsApp, trabajan, a tal hora tienen que entregar tal cosa por una foto, bueno, etcétera. Un hilo conductor de cada uno de los encuentros. Hay que dejar más tiempo de trabajo a los estudiantes, hay que dejar más tiempo porque uno no sabe en estos contextos tan particulares cuál es la situación familiar. Entonces, tanto la organización del docente como la de los estudiantes es diferente. Olvidémonos que en el horario de clase van a hacer lo que les pedimos. Eso no podríamos concebirlo porque por más que yo le pase las actividades, la clase se mete en un contexto que yo ya como profe no puedo controlar. Entonces, tengo que darle más tiempo. Por eso, por ahí concebir el trabajo de una semana y que los alumnos se organicen cómo quieren trabajar, digo, una semana por decir, ¿no? Pueden ser 3 veces por semana, digo, cada uno lo tendrá que pensar. Tanto la organización del profesor es distinta como la de los alumnos. A veces los alumnos están conectados por Telegram o por WhatsApp y hacen consultas en horarios disparatados, habrá que poner algunos límites. Tal vez el alumno no tenga forma de hacer una consulta si no es a las 11 de la noche, pero tal vez el profesor le pueda decir, yo recibo tu consulta, pero te la voy a contestar en tal horario, aunque vos la veas luego en el horario en el que podés. ¿Cómo se podrían aprovechar videos, programas de tele? Digo, uno puede contar con un video o con un programa de tele como parte de una clase. Entonces, en ese hilo de la clase, uno en algún momento le dice, andá y mira tal video o mira tal programa, y después de ese programa algo tiene que pasar. Alguna pregunta el profe tiene que hacer, alguna forma de recuperar, eso debería pasar. Es decir, habría que pensar que dar la clase virtual no es mandar al alumno a ver el video o a ver el programa de tele. Es un recurso absolutamente potente, pero lo tengo que combinar con mis intenciones, con cómo capitalizo ese video en pos de esa meta que quiero lograr en los alumnos. Es probable que uno no pueda ver el programa de tele antes de que ocurra. Entonces, si ese fuera el caso, y por eso digo, que lo importante es tener en claro cómo pensarlo, más que respuestas categóricas que no van a ser universales. Si yo no puedo ver el programa de tele antes, y lo voy a ver al mismo tiempo que mis alumnos, voy a tener que ir como atrasada con la clase. Es decir, todos vamos a mirar este programa, el profe también. Y después de mirarlo, le toca ahí armar las actividades sobre el programa. No sería lo óptimo, pero sería una salida. Hay que permitirse modificar lo que está planificado, considerar que lo que estamos ofreciéndole a nuestros estudiantes depende de la respuesta que obtengamos y que todo lo que hagamos es y se ajusta en función de las respuestas de los estudiantes y estamos en todo momento obligados a ir reformulando
al ver la respuesta, la no respuesta, que tardan, que se les complicó, no podemos usar lo mismo en distintos cursos y en distintos años. Eso en realidad en la enseñanza presencial común, usual de antes, de la normalidad anterior, ya venía pasando. O sea, ya era razonable que lo que usé en un curso no me sirviera en otro, porque me cambiaron los estudiantes. Es decir, no tengo un enlatado que doy una clase siempre igual y mis alumnos siempre aprenden, porque si no me grabo y se me terminó el problema. O sea, los pongo a mirar mi clase grabada y fin de mi tarea docente. Y nada más explícito que esta pandemia y esta cuarentena para mostrar la especificidad de la profesión de nosotros los profes, que estamos saliendo a responder en función de cada una de las situaciones que tenemos con propuestas creativas y diferentes. No sé si a alguno le tocó trabajar en foros, es difícil el trabajo en foros, por ahí uno podría decir tratar de promover la argumentación, de generar buenas consignas para que los estudiantes debatan y discutan en el foro, y hay que poner pautas de todo tipo, de cómo intervenir, de cuándo, de cómo hacer que el estudiante recupere lo que su compañero dijo y diga algo, o complemente, o se distancie. Es decir, no es como una yuxtaposición de voces el foro, tiene que ser un entramado mucho más interactivo, donde uno va recuperando la voz de los estudiantes. Es muy difícil, al menos para mí, plantear un buen trabajo en los foros para que el foro sea un espacio de aprendizaje para los alumnos. No olvidar la oralidad. Cuando uno piensa siempre en enseñanza de algo, desde el castellano, todo el mundo de lo escrito viene luego del oral. Es decir, uno primero aprende a hablar y después a escribir. Bueno, en matemática pasa similar. Y si uno piensa en la comprensión en matemática, tomar un escrito de matemática, leerlo y entender lo que ese escrito me está diciendo es de alta complejidad. Entonces, en esto del trabajo, en esta circunstancia de clases virtualizadas y de excepcionalidad, hay que llevar la voz por mensaje, por audio, por video, o sea, no olvidarse de la oralidad y pasar al plano de los papeles como si entre lectores nos entendiéramos y lográramos que nuestros estudiantes puedan aprender matemática. Ha habido en Argentina, así como algunas exacerbaciones respecto del uso de los PDF, como los alumnos invadidos y lloviéndoles PDFs de los profesores, suponiendo que si yo le di por escrito el contenido matemático que estaba tratando de enseñarle, el alumno lo lee y lo aprende inmediatamente, y eso está lejos de ser así. La voz acerca, o sea, hablarle a nuestros alumnos, el tono de la voz nos acerca a ellos, les podemos dar mensajes no solo de matemáticas, sino de ánimo, de que de esta situación vamos a salir y que nos vamos a volver a encontrar y que es importante que sigan en la escolaridad. Considerar hacer devoluciones por audio. Quienes han dado y han inundado con PDFs también han inundado con ejercitación, daban grandes listas de ejercicios a resolver a los alumnos, y cuando los alumnos les resolvían los ejercicios, los profesores no sabían por dónde empezar a corregir. Hay que moderar todo el trabajo, moderar lo que le doy a hacer, moderar lo que le pido, poniendo el foco en una meta valiosa para el alumno. Y entonces, con esto de no olvidar la oralidad, tal vez la devolución se la pueda hacer por audio, leo los escritos que son fotos, imagino que resuelven algo o discuten sobre algo, me mandan una foto, y considero hacer devoluciones por audio. En matemática tenemos la dificultad del manejo de los símbolos, entonces yo diría considerar escribir a mano y sacar fotos, considerar si uno logra hacer un PowerPoint, un video o lo que sea, no hace falta pasar tiempo escribiendo con el editor de ecuaciones todas las fórmulas y todo. Digo, si estamos en una situación de excepcionalidad, consideremos escribir a mano, sacar una foto y poner la foto en el PowerPoint y explicar sobre una foto, profes y alumnos, pero además hay que explicar cómo se lee matemática.
O sea, hay que explicar cómo se lee f paréntesis x paréntesis. Bueno, esto suena a f de x, entonces el audio no puede estar ausente, es un poco el mensaje de la diapositiva anterior. Respecto de las interacciones, las preveo, las trato de anticipar, indico si van a trabajar en duplas, les doy duplas, pueden trabajar por WhatsApp, pueden trabajar en un Drive, si acaso tienen Drive. Si es sincrónico, o sea, si tengo un tiempo de trabajo en el mismo momento, puedo darles una tarea, poner un horario y decir, bueno, yo me desconecto y vuelvo de acá a 1 hora, y ustedes ahí me muestran lo que estuvieron pensando. Si es asincrónico, o sea, si no se juega en el mismo momento, el profesor puede organizar la tarea, los equipos se organizan por WhatsApp en un Drive compartido Telegram, y lo mismo puedo estar pensando en hacer devoluciones grupales, que pueden ser por audio, por un video breve o por escrito. ¿Qué pasa con esta relación tan compleja de contenidos y objetivos? Yo vengo con esta idea de esta excepcionalidad, impone la unos tenga, y entonces me toca seleccionar tanto contenidos como objetivos en función de la factibilidad, de qué es posible de ser enseñado, con este grupo de estudiantes que tiene esta condición de contexto. Y ahí también pondría la prioridad en función de cómo percibo a mis alumnos. ¿Cómo los percibo? ¿Están desmotivados? ¿Están bajoneados? O al revés, consideran que tienen más tiempo, menos tiempo. Digo, en función de lo que vea o me entere de mis alumnos, me tocará priorizar. Y para mí hay que relajarse en que uno va a trabajar menos contenido, y eso no quiere decir bajarle el foco a los objetivos, bajarle la vara a los objetivos. Tal vez uno puede seguir trabajando con contenidos vistos, pero enriquecer el trabajo subiendo un cachito el tono con un objetivo un poco más exigente. Respecto de la evaluación, uno priorizaría la evaluación del proceso de aprendizaje por sobre los resultados de aprendizaje, es decir, el proceso que el alumno vive cuando está intentando aprender algo, más que el resultado al estilo una foto de cómo me resultó esto hoy. Evitaría preguntas de respuestas sí o no, verdadero o falso, o pegar una definición o repetir un procedimiento. Se le puede pedir al estudiante que muestre al docente algún problema que tiene un error que logró subsanar, alguna actividad que puede resolver de más de una manera, es decir, podríamos pedirle a los estudiantes que traigan a escena parte del trabajo que estuvieron haciendo en este tiempo y sobre el que podamos hablar. Hablar que puede ser por WhatsApp, con una foto por delante y una conversación como para ver qué cuestiones matemáticas se está llevando y qué es lo que le queda todavía por seguir aprendiendo, y no tiene por qué ser sincrónico, o sea, no tendría por qué darse al mismo tiempo. Hago un comentario sobre una serie de alertas y cierro aquí para escuchar sus aportes o sugerencias o preguntas. La incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la matemática supone grandes cambios de parte del profesor que las incorpora. Es decir, no son solamente un complemento a lo que hacíamos. No es que yo ya tenía mi curso armado y entonces lo único que hago ahora es ver cómo se los hago llegar por una vía tecnológica. No es así. Es todo lo que tenía en la presencialidad me lo guardo para otra vuelta que volvamos a la presencialidad, y ahora pienso todo de nuevo. Y lo empiezo a pensar de nuevo imaginando, primero conociendo el contexto. Tengo que indagar para ver cuál es el contexto. Con ese contexto elegir algún objetivo, trazar un camino, ejecutarlo y ver cómo me va. Nosotros no aprendimos a dar clases virtuales en nuestra formación inicial. Todos los docentes que están acá escuchando esta charla, seguro que en su formación inicial no tuvieron clases de cómo hacer para que otro aprenda matemática por algún recurso tecnológico. Nos toca pensarlo. Mi mensaje en este momento, en esta charla, está el foco puesto en cómo para mí es la forma de pensarlo, cómo pienso
que debería generar una clase en la virtualidad o en estas circunstancias. Otra alerta es que no se resuelve el problema del uso de las TIC en la enseñanza de la matemática por esta situación que nos toca vivir. Yo escuchaba en algún momento acá en Argentina decir, bueno, pero entonces con esto de la pandemia ya está. Las TIC están incluidas en la enseñanza de la matemática. Yo diría, permítame dudarlo. Hay otro alerta que me interesa resaltar, es el problema de estos enlatados, metafóricamente hablando, que mencionaba hace un momento, de videos, me grabo en un video o escribo un PDF, y como que de ahora en más, mando a mis alumnos a leer el PDF o a ver el video, como si fueran independientes del alumno, como si mi clase fuera independiente del alumno, y cualquier alumno, viendo el mismo video o leyendo el mismo PDF, va a aprender la matemática que está en el video o en el PDF. Esta para mí es una alerta grosera, o sea, para tenerle alto cuidado. Y el otro riesgo es el regreso al conductismo. Imagino que te doy algo, vos lo lees y vos aprendés. Nos pone la vara alta esta situación a quienes estamos en la formación de profesores, porque nos alerta a cómo concebir una formación de profesores que prepare a los profesores cuando se gradúen a eventualmente tener que dar clases en la virtualidad. Bueno, dos palabras que tomo para cerrar la presentación y abrir el espacio de preguntas. Sin dudas, me parece que es un tiempo en donde los docentes van a tener que poner en juego la creatividad y la adaptabilidad. La flexibilidad para adaptarme a la necesidad y a lo que me tocó en cada uno de mis cursos, y la creatividad para pensar qué caminos le propongo a mis estudiantes que recorran en el contexto y las circunstancias que cada uno de esos grupos está. Bueno, ahí está mi mail. Voy a dejar de compartir pantalla, así les veo las caras, y voy a ver cómo anduve con el tiempo. Ahí estamos. No sé, Juan Carlos, si estás por ahí. Muy agradecido, Mabel, por sus experiencias dentro del área de matemática en este tiempo de pandemia, que estamos confinados, y ya lo mencionaste, por las diferentes características y contexto de cada uno de los estudiantes, es un poquito complejo llegar la enseñanza, no solamente de la matemática, sino de las demás áreas también. En ese sentido, tenemos ya algunas preguntas de nuestros participantes en el chat. Vamos a pedir asimismo que todavía a los maestros que no han lanzado todavía o no han formulado sus preguntas, por favor, los invitamos a que tengan que hacerlo a través del chat sus preguntas, para que Mabel nos tenga bien responder en algunas dudas que tengamos respecto al tema tratado. Antes de empezar con las preguntas, permítame, Mabel, hacer un agradecimiento a los maestros y maestras de las diferentes regiones de nuestro país que hoy día se han dado cita a este segundo conversatorio virtual pedagógico sobre el aprendizaje de la matemática. Un saludo a los maestros, maestras de la región de Huancavelica, de la región Apurímac, región Callao, región Amazonas, Ayacucho, Arequipa, Ancash, nuestra propia región Cusco, con sus diferentes UGELs participando en esta actividad, y seguramente que no hemos registrado, tenemos muchos maestros a nivel nacional, y también tenemos invitados desde la hermana República de Argentina que también nos están siguiéndonos vía el Facebook, también nos están siguiéndonos. Muchísimas gracias a todos ellos. Bien, ya podemos empezar en todo caso con las preguntas que ya nos han hecho llegar algunos maestros vía el chat y asimismo vía el Facebook. A ver, vamos a seguir invitando. Tenemos la primera pregunta, por ejemplo, de la profesora Marta. Si nos escucha, Mabel, sí se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, la primera pregunta de la profesora Marta nos dice: ¿cómo pensar y proponer actividades diferenciadas en este trabajo virtualizado? Ajá. Bueno, es muy probable que uno se dé cuenta que de todo el grupo de estudiantes, algunos tal vez sí tengan algún tipo de conectividad y otros no. Hay que seguramente tener alguna vía de comunicación, que esa comunicación podría ser para todos la misma, eligiendo el recurso que menos exigente es. Doy un ejemplo. Si algunos tienen conectividad e internet y otros solamente tienen celular y WhatsApp, yo elegiría
el menos exigente, es decir, elegiría el WhatsApp para comunicarme con la totalidad de los estudiantes. Ahora, si sé cuáles son los recursos que tiene cada uno de los subgrupos, puedo darles las tareas diferenciadas. Al subgrupo que tiene conectividad a Internet, tal vez le pido que busque algún tipo de información, que se le haga llegar por WhatsApp al otro, o que armen una dupla, un estudiante que tiene conectividad con el que no, y entonces trabajen en forma conjunta. Digo, no sé si quedó claro de la presentación, pero es casi como que el primer paso que tenemos que dar es entender cuál es el contexto de nuestros estudiantes. Eso es lo primero, saber qué disponen, qué nos disponen, cómo es su tiempo. Y con el avance de la cuarentena, que uno espera que cada vez estemos mejor, entonces más opciones vamos a tener, porque tal vez ya se puede salir más, entonces el que estaba más desconectado tal vez ya puede llegar a la casa, porque el papá trabaja en no sé dónde, puede llegar a la casa de un compañero y buscar alguna cosa. Digo, a medida que cambia la circunstancia de la cuarentena, cambia la condición de contexto, y a nosotros nos toca estar actualizándonos, y ahí va lo de conocer el contexto, actualizar ese conocimiento del contexto, y ahí hay que pensar para los objetivos qué propuesta hacerles. Y la diversidad claramente se puede dar en este contexto, porque justamente llego distinto a unos estudiantes y otros. No es que estoy en una clase con todos escuchándome, diciendo, ustedes hagan tal cosa y ustedes hagan tal otra. ¿Se dan cuenta? O sea, yo les doy una tarea a unos y les doy una tarea a otros. Correcto, muy agradecido, Mabel. Tenemos una segunda pregunta de otro de nuestros participantes, el profesor Daniel Charca. Nos dice, en este contexto en donde se virtualiza la enseñanza y aprendizaje de la matemática, ¿se podrá lograr mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes? Bueno, Daniel, ¿qué decirte? Para mí, si uno trata de identificar algún logro de aprendizaje que quiere encarar en esta situación compleja que nos toca vivir, seguro algo vamos a lograr positivo. Tal vez uno diga, bueno, pero no logré lo mismo que hubiera logrado en la presencialidad, y tal vez no. Pero si elijo pensando en qué es lo mejor para el alumno, en dónde me conviene invertir en este tiempo que es tan complejo, de todo lo que tengo para que él se lleve de matemática, elijo algo valioso para el alumno, y uno intenta con su propuesta de enseñanza que el alumno lo adquiera, seguro va a haber mejoras, seguro las va a haber. Tal vez uno, si pudiera comparar, dirá, y bueno, pero no es lo mismo de lo que pasaba en la presencialidad, y sí, podría ser. O quién sabe, la virtualidad, estar en la casa, el acceso a otras tecnologías, quién sabe si uno no se lleva alguna sorpresa y algún grupo de estudiantes se siente motivado por hacer algún tipo de búsqueda, por ejemplo, que en una clase presencial no hubiera hecho. Yo no le voy a bajar la apuesta. Lo que sí voy a hacer con mucho cuidado es elegir qué es lo que quiero que mi alumno aprenda y la propuesta de qué camino le ofrezco para lograr eso. Muy bien, muy agradecido. Tenemos más preguntas. Vamos respondiendo una por una. Por favor, vamos a la tercera pregunta que nos hace la profesora Diandra. Dice, ¿cómo se puede retroalimentar a través de un modo virtual sin caer en el conductivismo si es el contexto virtual es limitado? A ver, para mí la retroalimentación, si en la virtualidad alguna vía de contacto tenés que tener. Sea WhatsApp, sea celular, sea internet, sea sincrónico, no sé, o sea, de alguna manera al alumno hay que poder llegar, como sea. Entonces, puedo no caer en el conductismo, en esa retroalimentación, simplemente no diciéndole qué cosas están bien o mal y devolviéndole preguntas, o sea, alentando el trabajo del estudiante, punto número uno, o sea, aliento el trabajo, le valoro que haya hecho lo que le pedí, le valoro que lo haya entregado a tiempo, prolijo, me pasó una foto, le valoro todo. Ahora, tiene las cosas mal,
¿cómo hago para retroalimentar sin caer en el conductismo? Le devuelvo preguntas. Le digo, fíjate en tal lugar, si podés verificar tal cosa. En tal o tal lado, ¿tuviste en cuenta tal cosa? ¿Podrías justificar por qué pusiste tal número como respuesta a tal otra? Digo, o sea, la intervención o la retroalimentación alineada con el conductismo es, yo te dije qué hacer, vos me contestaste, me hiciste los ejercicios y yo te digo si está bien o mal. Bueno, corrámonos de ahí. Me corro de decirle si está bien o mal. ¿Cómo me corro? Me corro haciéndole preguntas, haciéndolo que mire sobre lo que trabajó. Piensen esto. Cuando los alumnos resuelven algo de matemática, nosotros solemos elegir con mucho cuidado los ejercicios que les damos. O sea, elegimos y le damos vuelta, a veces cambiamos el enunciado, porque entendemos que el alumno cuando resuelva eso que le estoy poniendo, va a estar aprendiendo algo valioso. Lo que suele pasar es que el alumno no se da cuenta de eso valioso que está aprendiendo. Nosotros lo vemos, pero él no lo ve. Hay un segundo momento donde el profe podría intervenir sobre el trabajo del alumno, haciéndolo reflexionar sobre por qué eso es importante, por qué es valioso, por qué le va a servir. Es todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo, con hacer consciente qué es lo que te estás llevando de este ejercicio. Te puse a, no sé, a sumar valores. No te voy a poner a sumar valores solo porque quiero que sumes. Hay algo atrás de eso que quiero que te lleves. Bueno, las preguntas, imagínate, Diandra, que tus alumnos respondieron bien, no solo mal, bien, les puedes hacer preguntas para que se den cuenta qué bueno eso que están aprendiendo porque lo van a poder usar en otras circunstancias. Fíjate si vos le decís al alumno, fíjate si me podés decir en qué otras circunstancias podrías usar esto. Y le haces pensar más allá del ejercicio. Y si resolvió mal, no le digo, no, esto está mal, se hace así, que sería una respuesta alineada con el conductismo. Le hago preguntas para que lo revise, para que lo vuelva a ver. Hago interactuar a un compañero. Por ese lado va el tipo de intervención del profe para no caer en el conductismo. Muy bien, gracias, Mabel. Sí, efectivamente, quería también comentar respecto a ello. Bueno, la problemática, digamos, en nuestro ámbito de nuestra UGEL, es de que de repente muchos estudiantes no se pueden conectar a través de las redes sociales, ya sea, digamos, el WhatsApp, el mismo Internet, con los maestros, o los maestros con los estudiantes a través de los padres de familia. Entonces, un poco por ahí va la preocupación de los maestros y maestras, de decir, ¿cómo hago ahora mi retroalimentación si mi estudiante no tiene internet, no tiene acceso a internet, no cuenta con el servicio de WhatsApp, las redes sociales, ¿no? Pero mínimamente tienen un celular, ¿no es cierto? Entonces la idea es no tanto, digamos, hacer una retroalimentación como demanda la etapa presencial, porque en la etapa presencial definitivamente tiene otra característica, ¿no es cierto? Pero en esta etapa de la educación a distancia, más va a apuntar la reflexión en base a preguntas y repreguntas, un diálogo reflexivo con el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué trabajó hoy día? ¿Y para qué trabajó? ¿Y en qué le va a servir? ¿En qué le va a ayudar en su vida diaria? ¿No es cierto? ¿Y qué tendría que mejorar en función a lo que aprendió? Y creo que por ahí pasa el tema de la retroalimentación en función a los procesos de diálogo reflexivo, de ida y vuelta entre maestro y estudiante, ¿no es cierto? No, porque definitivamente no vamos a lograr una retroalimentación como se demanda en la etapa presencial, pero sí como maestros tenemos la responsabilidad de llegar por cualquiera de los medios a nuestros estudiantes para poder ir retroalimentándolos más en el tema reflexivo, a través de la reflexión crítica. Yo creo que por ahí pasa el tema. Simplemente como un comentario más a la pregunta que hacía la maestra o el maestro. Bienvenido. Muy bien, tenemos más preguntas. Acá tenemos, por ejemplo, la pregunta del profesor Guillermo Román. Nos dice, ¿es recomendable usar programas o software como el GeoGebra en una virtualidad para la enseñanza de la matemática? Bueno, todo lo que tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos
para aprender matemática es un asunto que se viene estudiando hace mucho tiempo, pensado ya para clases presenciales. Es decir, en una clase presencial, ¿cómo, para qué, en qué momento hago entrar a las nuevas tecnologías para que el alumno aprenda matemática? Hay ahí un montón de trabajo y de desarrollo que ponen en relieve un par de cosas. Ponen en relieve, primero, que no se pierda el foco y que el profesor no pase, en lugar de enseñar matemática, a enseñar el recurso. No. Mi foco está en enseñar matemática. Y que el uso, cuando habilite el uso de los recursos tecnológicos, sea para que quien lo use sea el alumno, no el profe. Es decir, no es el profe el que muestra cómo con GeoGebra se grafica, se resuelve en ecuación, no. Es el profe tiene que diseñar actividades y consignas para sus estudiantes para que cuando los estudiantes utilicen las nuevas tecnologías, ellos estén aprendiendo matemática. Hay mucho estudio hecho sobre qué tipo de consignas son potentes para que cuando uno les habilita el uso de las TIC para que aprendan matemática, ven cosas y aprenden cosas de matemática que sin esos recursos tecnológicos no los verían. En la virtualidad, todo eso que se sabe aplicaría. Es decir, si uno tiene la posibilidad, ¿no? O sea, si mis alumnos tienen el GeoGebra en el celular o el GeoGebra en sus computadoras, el profe podría pensar y elegir qué consignas le doy a mis alumnos para que cuando ellos utilicen la tecnología puedan aprender matemáticas de una manera significativa. Si te interesa, Guillermo, en particular sobre eso, tenemos algunas cosas escritas, hay un par de libros en versión digital, que si me mandás un mail, te paso los links, o se los paso a Juan Carlos, a Jorge, digo, se los puedo compartir de manera centralizada, y van a tener ahí muchas ideas de cómo pensar en la incorporación de las tecnologías para que el alumno aprenda matemática a través de ellas. Muy bien, muy agradecido, Mabel. Seguimos con más preguntas de nuestros participantes, por favor, vamos respondiendo. Tenemos la siguiente pregunta de Luz Diomé, que dice, las matemáticas requieren en este tiempo de una interacción virtual. Siendo así, ¿qué programas, plataformas o direcciones o páginas electrónicas nos permiten hacer un mejor uso para el área de matemática? Yo qué decir, me agarraría lo que tengo. Si tengo Zoom, usaría Zoom si mis alumnos tienen, porque no me preocuparía cómo llenar de símbolos o cómo generarme un pizarrón. O sea, hay profes que están como desesperados porque entienden que no tienen un pizarrón. A mí no me agarraría esa desesperación. Digo, tengo la posibilidad de usar algún programa de conectividad que nos permite estar en tiempo real juntos, como como el Zoom, como el Jitsi, como el Meet, o cualquiera de ellos, venga, el que no se cuelgue, el que consuma menos datos, el que tengan mis alumnos. Si en una materia le pidieron el Zoom y se descargaron el Zoom en el celular, no le voy a pedir el Jitsi porque se van a tener que descargar el Jitsi. O sea, resolvería con lo menos posible, porque estamos en una situación de excepcionalidad. Ahora, ¿tengo esa opción? ¿Los tengo todos ahí en un cuadradito como los tengo a ustedes todos acá? Me la pasaría pensando, ¿a qué los invito? O sea, ¿cuál va a ser mi propuesta de enseñanza en este rato que estamos juntos? Porque claramente no los voy a poner a que me escuchen a mí hablar algo que lo resuelvo mandándoles a un video o alguna cosa. Tal vez los hago ver algo, los hago ver el programa de tele, los hago escuchar el programa de radio y vení que hablamos, toma nota y conversamos sobre eso que viste. O sea, hay que sacarle el jugo, y el jugo está en la riqueza para el alumno del trabajo que vos le proponés. Y la riqueza se da, no porque se te siente a escuchar y a tomar nota de vos hablando, que para eso te graba y quedó grabado, sino en la interacción. O sea, lo aprovecharía claramente para eso. Tiempo de preguntas, de reflexión, de devoluciones, de mostrame y hablamos de lo que hiciste. Y me da lo mismo el que tengan
O sea, usaría todo lo que esté disponible y siempre tratando de no dejar a ninguno afuera. O sea, eligiendo lo que tiene menos requerimiento tecnológico. Correcto. Muy agradecido, Mare. Tenemos otra pregunta del maestro George. Dice, ¿cómo aprovechar esta coyuntura de la pandemia como una oportunidad para salir fortalecidos desde la crisis en cuanto al aprendizaje de la matemática? Bueno, para mí hay oportunidades en todos los sentidos. Nosotros como profes, como grupo de profes, saldremos fortalecidos porque habremos pensado en la enseñanza de la matemática que tal vez hacía tiempo veníamos dando más así como o rutinariamente o por inercia, ya lo habíamos pensado, y entonces uno lo actualizaba un poco anualmente. Digo, como profes nos ponen en una situación de un aprendizaje enorme, nuevo e inmediato. Para los alumnos es una posibilidad de seguir avanzando. Digo, yo entiendo al que se angustia, entiendo al que la situación lo bajonea. Yo en particular soy una persona optimista por naturaleza, entonces miro las cosas desde esa perspectiva siempre, pero trataría de ayudar a los estudiantes a que vean que así todo, COVID, pandemia, cuarentena, seguimos conectados, seguimos proponiéndoles cosas que son valiosas para ellos y que ellos van a poder aprender. Entonces, es como decir, es fuerte lo que te estoy diciendo. Estoy pensando en vos, estoy pensando en lo que estás aprendiendo y estoy pensando cómo poder hacer que vos aprendas algo que es valioso para vos. Si eso no es capitalizar la experiencia, no me digan. Es un mensaje fuerte. Correcto, muy agradecido. Tenemos una siguiente pregunta del profesor Roger Cabuana. Dice, ¿cómo evaluar a los estudiantes en el contexto asincrónico, evaluaciones escritas, teniendo en cuenta que puede haber suplantaciones? Bueno, todo el tema de la evaluación, primero no hay que ligarlo con acreditación, ¿no? Yo imagino que la pregunta va más para el lado de cómo le acredito el conocimiento a este chico, que le tengo que decir que aprobó la materia o que pasó de año, si tal vez los ejercicios se los resolvió otro. Bueno, ahí vienen estas ideas que les daba hace un momento. Si los alumnos estuvieron trabajando durante todo este tiempo, estuvieron haciendo cosas que fueron y vinieron, los hice reflexionar sobre eso, ¿por qué no hacer un examen en donde uno diga, trae tu ejercicio tal, y vamos a ver hoy en día cómo lo ves, si mejorarías algo de acá? Es decir, no es que uno arma exámenes diferentes, uno arma una consigna que se materializa diferente para cada uno de los alumnos. Si yo les digo, busca en tu carpeta un ejercicio que no te salió inicialmente, pero que hoy sí podés resolver, es la misma consigna, mi enunciado es exactamente el mismo, pero cada estudiante me va a traer una cosa distinta. Entonces me va a contar qué era lo que le pasó inicialmente que no podía resolver y ahora sí. Entonces, podría, si tengo la ocasión de hacer un diálogo en la sincronía por WhatsApp o por Telegram, por audio, puedo decirle, bueno, trae tal ejercicio y tal ejercicio, y hablemos, contame, ¿qué aprendiste con esto? ¿Qué es lo que todavía no te sale? ¿Por qué resolviste de tal forma acá? ¿Por qué no usaste tal o cual cosa allá? Y que me cuente. Y entonces estamos en tal vez una parte escrita que retoma algo que hizo, que lo vuelve a pensar, y después, si tenemos la ocasión de hablar unos minutos, hablamos sobre ese trabajo, por ejemplo. Correcto, muy agradecido. Tenemos otra pregunta de Julio Chutas. Nos dice, quisiera saber por qué los alumnos, cuando se les preguntaba un algoritmo, lo podrían más con la manipulación, mientras hoy, si le presentamos un problema de matemática, se desarrolla con una serie de actividades. No entendí, ¿me volvés a leer, por favor? Quisiera saber, bueno, vamos a repetir la pregunta.
Quisiera saber por qué los alumnos, cuando se les presentaba un algoritmo, lo aprendían más con la manipulación, mientras que hoy si le presentamos un problema de matemática, se desarrolla con una serie de actividades. No sé si voy a contestar. Cuando la actividad que uno le ofrece a resolver al estudiante puede ser resuelta mediante un procedimiento algorítmico, uno está en una situación relativamente simple de enseñanza y de aprendizaje. El profesor muestra cuál es el procedimiento a seguir y el alumno como que intenta replicar ese procedimiento. Más allá de que le salga o no le salga, se lo acuerde o no se lo acuerde. Ese tipo de ejercitación rutinaria es la que uno no priorizaría hoy en día. Es decir, no es que no tenga que estar, podría estar, pero ese tipo de ejercitación hoy en día la resuelven los software, programas que hacen cuentas, o sea, uno no le pondría mucha energía ahí, y es un tipo de aprendizaje que pone el objetivo que no es cognitivamente exigente, y es sin desmerecer a los algoritmos, es simplemente que hoy los algoritmos los resuelve una máquina, y entonces digo, ¿por qué no invertir en una formación del alumno que sea un poco más rica para él, que le permita entender más allá de aplicar un algoritmo? Entonces, aparecen en escena los problemas. La palabra problema, desde la educación matemática, admite muchísimas interpretaciones, muchísimas. O sea, es un concepto que según la línea teórica de educación matemática en la que uno se pare, significa cosas muy distintas. Y también se le asocia el sentido común, o sea, la palabra problema, el significado que me da el diccionario de la palabra problema, y muchas veces se asocia problema con enunciado que tiene, de matemática, que tiene un contexto extramatemático. La compra de frutas y verduras, que gasté tanto, que le debo no sé cuánto, que se vacía una pileta de tal manera, que el crecimiento del virus, digo, a veces esa es la connotación que se le pone a los problemas y eso depende de quien pregunta con qué significado lo dice. Los problemas no tienen un procedimiento a seguir para resolverse. Entonces, cuando uno le plantea un problema al alumno que le genera un cierto desafío, el alumno tiene que salir a poner en juego cuando el problema está entendido de esta forma, ¿no? Cuando uno interpreta la palabra problema como una actividad que me genera un cierto desafío en el sentido de que lo miro y no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, como lo leo y no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, me pongo a buscar soluciones, me pongo a intentar resolver. Y en esa búsqueda se desarrollan estrategias que se llaman heurísticas, que son las que uno justamente pone en juego cuando está ante una situación que desconoce. Todos nosotros estamos ahora usando heurísticas para la enseñanza de la matemática, valga la analogía. Y entonces son como procesos diferentes que se ponen en juego en los estudiantes según le doy una tarea de tipo rutinaria o un problema entendido de esta forma. Espero haber contestado. Muy agradecido. Si podemos de repente con unas dos últimas preguntas más, Mabel. Correcto. Ustedes dirán, entonces, sí, ustedes dicen, sí, ustedes mandan. Muy bien, continuamos en todo caso. Dice, ¿cómo hacer una retroalimentación cuando los estudiantes no envían las evidencias de aprendizaje? Lo dice el maestro Clarence Estrada. Y Clarence, yo te diría que si tu alumno no te entregó los ejercicios o lo que le pediste, no tenés retroalimentación que hacer. Yo indagaría qué le pasó. O sea, con ese alumno me contactaría para preguntarle si tuvo alguna dificultad, si no entendió el enunciado. Si no entendió el enunciado, por ahí le doy una ayuda por audio para que entienda el enunciado. Si me dice, no, sí, espera, el enunciado lo entendí, pero no supe ni cómo empezar, entonces le diría, contame qué es lo que entendiste del enunciado, y si no sabe, y si eso está correcto, si no tiene la menor idea de cómo arrancar, le daría una ayuda por audio, no se lo resuelvo, le tiro pistas, le doy pistas, y le doy un plazo extra. Le digo, a ver si con esta ayuda me lo podés entregar tal día. No puedo retroalimentar lo que no existió,
pero sí me contactaría y empezaría a indagar en ese orden. ¿Qué fue lo que pasó? Si no llegó, no lo pudo hacer, lo espero. Si no entendió el enunciado, le doy ayudas para que lo entienda. No es que se lo explico, le doy ayudas para que lo entienda. Cuando lo entiende, lo dejo pensar. Si no le sale y me dice que no tiene la menor idea qué hacer, no se lo resuelvo, le doy ayudas para que intente, bueno, y así, en ese orden. Eso haría. Correcto. Sí, creo que definitivamente la problemática, digamos, de los maestros de nuestro ámbito pasa por ese tema, ¿no? De que la mayoría no envía evidencias, pero no por ello, no por ello vamos a dejar de retroalimentar, ¿no es cierto? Si bien es cierto, este es un año atípico y muy diferente a la etapa presencial, ¿no? Y si yo he hecho un diagnóstico de las condiciones tecnológicas, sobre todo de conectividad que tienen mis estudiantes, entonces yo en función a esas necesidades particulares que tiene cada uno, yo voy a ir apoyando, ayudando. No significa de que el hecho de que no tenga WhatsApp o que no me pueda reenviar su trabajo como evidencia, yo a partir de ello recomendar, decir, bueno, como no hay evidencia, yo no puedo retroalimentar o no puedo hacer nada, ¿no? Creo que de todas maneras los maestros debemos retroalimentar, ya sea por llamadas telefónicas, ya sea por un audio que podemos enviar, ¿no? Entonces creo que las estrategias finalmente los maestros debemos buscar y hacer todo lo posible de que nuestros estudiantes vayan avanzando, resolviendo sus problemas en función a sus necesidades. Yo creo que pasa por ahí, Mabel. Claro, totalmente. O sea, coincido 100% en que no porque no me haya entregado la tarea, no me contacto con él. No le puedo hacer una devolución sobre la tarea porque no la hizo, pero me contacto para ver qué pasó, si necesita más tiempo, si no entendió el enunciado, si lo entendió pero no supo qué hacer, etc. Por supuesto que hay que contactarse, porque lo peor que nos podría pasar es que perdiéramos a los alumnos, que cuando vuelva a la presencialidad no estén ahí. O sea, tienen que estar ahí, tienen que saber que nosotros estamos haciendo lo mejor posible con lo que cada uno sabe para que ellos sigan aprendiendo y mejorando y que queremos volver a vernos cuando eso se dé. Muy bien, gracias. Pasamos con una última pregunta. Es en relación a nuestros padres de familia, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para involucrarlos a nuestros padres de familia en el aprendizaje de la matemática de sus hijos? ¿Nos podría dar algunas estrategias, algunos tips? A ver, creo que eso depende mucho del nivel educativo, ¿no? Yo creo que los padres, más que involucrarse en las tareas, tienen que involucrarse en el acompañamiento de los niños. O sea, tienen que involucrarse en la responsabilidad para que hagan las tareas. Por más que las hagan mal, la tarea es la tarea del alumno. O sea, el que está aprendiendo matemática es el niño, no es el padre. Entonces yo no quiero al padre haciendo las tareas, quiero al padre apoyando al chico para que el chico haga las tareas, para que cumpla con el horario de entrega, para que si tiene que sacarle una foto y mandarla, la foto sea en una hoja bien escrita, no mamarrachada sino más, porque se me cayó la leche y bueno, no importa. O sea, en ese sentido, para mí, yo trataría de involucrarlos a los padres con un mensaje claro para ellos, que no intervengan en el aprendizaje específico de matemática de los alumnos y que los acompañen en la responsabilidad, en el cumplimiento de las tareas, en la forma de dirigirse con el docente y con los pares. Fíjense que acá queda extremadamente expuesto la forma de dialogar entre pares y con el profe, que en un aula pasa totalmente desapercibida. O sea, en un aula hay alumnos que no intervienen y el profesor sigue para adelante. Acá está obligado a hablarme. ¿Cómo me dirijo al maestro? ¿De qué manera le hablo? ¿En qué horario? ¿Cómo saludo? ¿Cómo me despido? Digo, en esas cosas yo involucraría a los padres, hasta ahí. En la parte específica de matemática, me parece que está bien que los alumnos puedan equivocarse, que no les salga. No quiero al padre ayudándolo, preferiría eso. Esa sería mi sugerencia. Muy bien. Gracias, Mabelita, pero quisiéramos de repente
como especie de comentario, de análisis sobre la característica muy particular de nuestro ámbito, ¿no? La Ujel, Pichari, Quimbiri, Villa Virgen, pertenece a la región Cusco, ¿no? Y es una Ujel muy joven, de reciente creación, ¿no? Y cuya característica de nuestros padres de familia es muy, muy diversa. Tenemos padres de familia sin grado de instrucción en muchas comunidades rurales, básicamente, donde algunos tienen primaria completa, otros no han concluido la secundaria, y eso de repente dificulta a que puedan apoyar, ayudar a sus hijos en casa, ¿no es cierto? Eso es, digamos, la mayor preocupación del maestro. Pero que también, ojo, acá sí también tenemos que ser claros, que no por ello de que el padre de familia no pueda leer, escribir y no pueda ayudar a su chico, podamos descuidar o perder contacto con esa familia, con el estudiante. Lo que se quiere en esta época excepcional, vamos a llamar así excepcional, estamos en un año atípico, es asegurar y garantizar que los chicos, la totalidad o la gran mayoría de chicos, estén conectados con el maestro de alguna u otra manera, estar haciendo seguimiento, ayudando, reforzando, apoyando en su aprendizaje, como bien decías, para no perderlos, ¿no es cierto? La idea es no perder a los estudiantes, no perder de vista, ¿no es cierto? Hacerles el seguimiento. Yo creo que bajo esa mirada tenemos que continuar trabajando a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades que se tienen en cada contexto, por supuesto es diferente. Sé que los maestros hacen una serie de esfuerzos, sacrificios por llegar a sus estudiantes, y creo que hay que seguir batallando en ese camino. Yo creo que más va ahí la idea, y no tanto en esperar resultados evaluativos, como algunos demandan. La preocupación sigue todavía en nosotros, porque el pensamiento fuimos formados así, bajo esa estructura, ¿no? Nota, quiero tener una calificación, ¿no? Y siempre la preocupación pasa, ¿y le voy a poner una calificación a mi estudiante? No es tanto ahora calificar, ¿no? Es ayudar a los niños, ayudar a los estudiantes que de alguna u otra manera no estén desarrollando las actividades que el maestro está facilitando. Yo creo que más va por ese tema y no perderlos a nuestros estudiantes, como bien decías. Yo creo que pasa por ese lado. Si nos podías de repente por ahí un poquito más precisar esa parte para garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sí, sin dudas. Digo, si uno tiene contacto con los padres y los padres tienen una escolaridad baja, digo, seguro el mensaje que yo les daría a esas familias es que nada mejor que sus estudiantes sigan estudiando más que lo que los padres lograron, porque eso les va a abrir puertas. Y entonces los padres, si son conscientes de esta situación, es decirle, apoyen a los chicos, no dejen que se vayan de la escolaridad. O sea, logremos que la segunda generación supere a la formación recibida por las familias. La universidad en la que yo trabajo, que está en el conurbano bonaerense, recién ahora empieza eso a cambiar un poco, por muchos años tuvo primera generación de universitarios en el contexto. O sea, son quienes accedieron a la universidad, tienen padres que no terminaron, algunos la secundaria, otros sí la primaria, y no eran universitarios. Entonces, uno para sus hijos quiere lo mejor. El mensaje para mí, para los padres, es: lo mejor para tus chicos es el estudio. O sea, no los quites, no le quites esta posibilidad. Y a todos los niveles que lleguen, o sea, no hay techo en la formación, se puede llegar hasta donde quieran. Entonces, ese sería el mensaje que yo trataría de darles a los padres. Es independiente hasta de las tareas de matemática, es de la formación, de las posibilidades para sus hijos. Para mí ese es un mensaje tremendamente fuerte, que los padres, si entienden esa lógica, van a sostener a los alumnos, van a apoyarlos, por más que les vaya bien, más o menos, que la matemática no les sea afín, les guste más o menos. Eso nos devuelve la pregunta, ¿no? O sea, si a nosotros, que nos encanta la matemática, generamos en los estudiantes un odio irreversible por la matemática, y tal vez podríamos cambiar algo de lo que estamos haciendo, porque eso que estamos haciendo está generando esta imagen tremendamente negativa en los alumnos, ¿no? O sea, eso nos devuelve una flor de tarea como para que nos llevemos a la reflexión. Muy bien, muchísimas gracias a Mabel por sus aportes, su sapiencia. Creo que hemos ayudado muchísimo, estamos ayudando a nuestros maestros para que sigan en esta lucha tan difícil de la educación a distancia,
con las mismas características y condiciones de nuestras instituciones, nuestras familias, nuestros padres de familia y estudiantes. Sé que con esto cada vez vamos a ir asegurando de no perder a nuestros estudiantes y se enmarquen en este camino de la educación a distancia. Muchísimas gracias, Mabelita, por su aporte y seguramente más adelante seguiremos en contacto para seguir solicitando su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por toda la movida, a todos los profes que estuvieron acá estas 2 horas, más de 300 personas. Les agradezco la invitación, el tesón, el trabajo profesional que se está poniendo, que está siendo explícito y está puesto en escena ahora, así que eternamente agradecida. Y estamos en contacto, ahí tienen mi mail. Muy agradecido. Bien, maestros, continuando ya en la parte final de esta actividad pedagógica sobre el aprendizaje de la matemática en tiempos de pandemia, vamos a tener la participación de nuestra jefa del área de gestión pedagógica. Nos referimos a la profesora Santa Lucía Chacón Villasante para que dé sus palabras de cierre. Adelante, maestra. Muy bien, buenas noches con todos los participantes, nuestra invitada Mabel Rodríguez, el profesor César, director de la UQEL. En principio, agradecer a Mabel Rodríguez, quien con toda la voluntad del mundo nos ha aceptado esta invitación y creo que ha sido importante escucharla, puesto que esto nos permite compartir experiencias, aprender unos de otros y creo que ese es el momento. Justamente cuando se hablaba de que esta situación virtualizada, que quizás sui generis, en que muchos de nosotros los maestros no estábamos preparados para poder responder a este tipo de trabajo. Pero a pesar de esas circunstancias, creo que nos une justamente esta situación porque se da en todo el mundo esta pandemia. Y justamente como que es Argentina, un país latinoamericano que quizá tenga la misma problemática también, igual que nosotros, y habrán descubierto de que en el aspecto educativo hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer en el sentido de que los maestros tenemos que ir preparándonos para estas situaciones que se están generando por situaciones diversas y no estamos libres de que otra pandemia también pueda volver a darse. En ese sentido creo que tenemos que ir estando preparados y bueno, de esta conferencia, este compartir con Mabe, creo que tenemos que llevarnos algunos aprendizajes, algunas lecciones aprendidas y cuán importante es lo que dice Mabe, el hecho de que el maestro tiene que demostrar ese interés al alumno, ¿no es cierto? Sobre todo en cuanto a la oralidad, el querer que mi maestro o mi alumno me escuche y yo también pueda escuchar al alumno. Y no solamente eso, sino que también, y esto creo que a partir de las orientaciones que está dando el Ministerio de Educación, también a nosotros nos indica de que tenemos que primero situarnos en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Y creo que eso es lo más importante en este trabajo. Ver en qué situación vive mi estudiante, de qué contexto está rodeado, qué condiciones de vida tiene este niño o joven para yo poder dar algunas ayudas a los estudiantes y no solamente quizá a veces porque queremos que el aprendizaje de los chicos con la preocupación de que todos aprendan, quizá decimos de que el aspecto de la web es más completa y quizás a todos que los estudiantes ingresen a lo que es la web y muchas veces el contexto y la realidad no es esa. Nuestros niños, como ya te han indicado, Mavi, y habrás visto el paisaje también que hemos querido que conozcas, en dónde está ubicado nuestra UGEL, justamente es una zona diversa, multilingüe, porque nuestros alumnos hablan el ayánica, el machiguenga, el quechua y el castellano, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí el maestro que trabaja en estas zonas justamente tiene que primero situarse. Estoy en tal lugar y es por ello que yo tengo que trabajar respondiendo a esas necesidades y demandas de mis estudiantes. Y bien lo has dicho cuando indica de que, bueno, pero si no me mandan las evidencias, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué cosa tendría que retroalimentar? Y cuán importante es decir, bueno, si no me está mandando evidencias, primero tendré que analizar y decir qué es lo que pasa con mi alumno. ¿Tendrá dificultades
o quizás no le están permitiendo sus padres el poder conectarse con el maestro por situaciones diversas. Y entonces aquí hay mucho que hacer en el sentido de que hay que trabajar con la familia también. Tenemos que hablar con los padres de familia, hacerles ver de que aquí no están reemplazando al profesor, porque muchas veces escuchamos ese comentario, ¿no? Yo estoy haciendo el papel de profesor, entonces que me paguen a mí. ¿Por qué le pagan al profesor? ¿No? Y aquí la idea no es de que el papá haga el papel de docente, sino de esas ayudas, ese acompañamiento, de por lo menos organizar su tiempo del estudiante, brindarle algunas condiciones que le permitan, ¿no es cierto?, al estudiante cumplir con las tareas que se le va asignando. Pero que estas tareas en sí no tengan que ser quizá exigidas, como decías, sino que también tomemos en cuenta el ritmo, los niveles de aprendizaje, los tiempos que tienen nuestros niños para poderles darles las ayudas correspondientes. Creo que yo me llevo esa lección del trabajo que hiciste, Mabe, y bueno, agradecerte por esa disposición tuya, y creo que no será la última vez, estaremos siempre en contacto. Muchísimas gracias por este trabajo y creo que nos vamos contentos, muchos maestros quizá con muchas dudas más, pero así es, seguiremos aprendiendo. Cada día creo que nuestra tarea es aprender. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Muy agradecida a la profesora Santa Lucía como jefa del área de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari, Quimbiri, Villavirgen. Muy agradecido. Estamos ya culminando con esta actividad pedagógica sobre el aprendizaje de la matemática. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los maestros y maestras que hoy se han dado cita a este segundo conversatorio pedagógico virtual sobre el aprendizaje de la matemática organizado por la Unidad de Gestión Pedagógica Local Pichari, Quimbiri, Villavirgen. Nuestro agradecimiento a los maestros de las diferentes regiones del país y por supuesto también de la hermana República de Argentina que nos han estado siguiendo vía el Facebook. Agradecimiento a los compañeros, amigos, maestros y maestras de las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Amazonas, el Callao, Arequipa, Ancash, nuestra región, por supuesto, el Cusco, con sus 4 UGELs participando en estas actividades. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias, buenas noches. Gracias, Madelita. Hasta otra oportunidad.